pase para que haga su exposición. Tiene 30 minutos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por los aplausos, son motivadores. Quiero empezar primero agradeciendo a la Comisión del Encuentro Científico Internacional que nos permite a todos los peruanos que estamos fuera del país, pero también a los peruanos que trabajan intensamente en investigación dentro del país, tener esta plataforma donde poder compartir las experiencias que nos toca vivir en distintos ámbitos de la ciencia. Quien les habla trabaja actualmente en el Synchrotron ALBA, que es el primer acelerador de partículas que se acaba de construir recientemente en España. Y voy a dar unos breves conceptos de lo que es esta tecnología y asimismo introduciré un poco qué cosa es el Synchrotron ALBA y cuáles son los alcances que esperamos a partir de este año. Dentro del contenido vamos a definir el concepto de qué es un síncrotron, luego pasaremos a ver las propiedades de la luz síncrotron, la importancia de esta luz, tenemos un esquema de cómo es una línea experimental en esta tecnología, una breve historia de cuál fue la evolución hasta la fecha de las fuentes de luz síncrotron, una breve historia, luego veremos cómo está repartido actualmente en el mundo estas instalaciones científicas. Y luego pasaremos ya concretamente a mirar la parte interna de lo que es ALBA, haciendo un recorrido en la secuencia lógica de la trayectoria del electrón, empezando por el LINAC, el booster, el solar ring, frontends y líneas experimentales. Y para finalizar, un resumen de algunas aplicaciones emblemáticas que se han logrado con esta tecnología en todo el mundo y que nos daría una idea de cuál es la importancia de tener un síncrotron para el desarrollo de un país. Hay un concepto importante que está alrededor de la tecnología, que es cómo es la distribución angular de la radiación emitida por una carga eléctrica en una trayectoria circular. Hay dos modos. Uno, el modo clásico, cuando la velocidad es baja. En este modo, esta forma de radiación alrededor de la carga es como un donut, donde la mayor intensidad está alrededor del electrón y tiene una forma perpendicular a la dirección de la aceleración centrípeta. Y en el caso segundo, hablamos de un caso relativista, cuando el electrón se mueve a velocidades próximas a las de la luz. En este caso, la forma de esta radiación es cónica, alargada, concentrada y su dirección paralela a la velocidad del electrón. Y esta forma cónica es más estrecha cuanto más nos aproximemos a la velocidad de la luz. Pues entonces, dicho el concepto anterior, un síncrotron es un acelerador de partículas cargadas, como por ejemplo los electrones, que este acelerador tiene la forma de un anillo gigantesco. Es un anillo que tiene tramos rectos y curvos y que hace un circuito cerrado. Y en él circulan electrones que tienen esta velocidad relativista. Entonces, ese circuito cerrado en un síncrotron se logra con una perfecta sincronización de campos eléctricos oscilantes y campos magnéticos constantes. Los campos eléctricos en esta tecnología le van inyectando energía a los electrones, mientras que los campos magnéticos hacen curvar la trayectoria del electrón por las fuerzas de Lorentz. Cada vez, y esta es una parte muy importante de este diseño, cada vez que el electrón gira o curva, pierde energía. Pero esa pérdida de energía se transforma en haces de fotones, que es la maravillosa luz de síncrotron. Siguiente. Si vemos desde un punto de vista de un esquema más general, tenemos 4 componentes principales en un acelerador de partículas síncrotron. La primera de ellas
es el LINAC, es el principio de todo. Al origen del LINAC, en esta zona, se crean haces de electrones, por algún principio que puede ser, por ejemplo, un principio termoiónico. Este haz de electrones es sujeto a campos eléctricos oscilantes que le imprimen energía y que en este pequeño tramo recto logra alcanzar el electrón en velocidades relativistas. Luego pasamos a un segundo componente típico de un ciclotrón, que es el booster, que es una etapa de preaceleración. En el booster, nuevamente, empieza el recorrido del electrón y recibe un poco más de energía. Finalmente, ese haz de electrones pasa a lo que definimos como el anillo principal, el tercer componente, que es la definición intrínseca de lo que es el acelerador sincrotrón, donde tenemos este perfecto juego combinado entre campos magnéticos constantes y campos eléctricos oscilantes. Como dijimos anteriormente, una filosofía importante es que cuando el electrón gira debido a campos magnéticos, en este caso los campos magnéticos están representados por estos componentes rojos, que son bending magnets o dipolares, pues debido a que aquí en estas zonas estamos generando esa radiación, es allí, en esa proyección, donde se construye la cuarta componente típica, que son las líneas experimentales. Es decir, a partir de la saliente de los haces, se redirecciona la dirección de haces de fotones hacia el experimento concreto que se quiere hacer. Esta luz de sincrotrón depende de muchas variables y una de ellas, muy influyente, es el campo magnético. Anteriormente ya hemos presentado el dipolo, este es el bending magnet, fundamental en un ciclotrón. Y este bending magnet nos produce un tipo de radiación que es altamente intensa comparada con las fuentes convencionales, muy brillante y cubre un amplio rango del espectro electromagnético. Siguiente, por favor. No obstante, la tecnología de imanes nos suministra una generación nueva de imanes que son multipolares, que tienen una estructura periódica y que si un haz de electrones se somete a este campo magnético, entonces tiene un comportamiento oscilatorio que nos genera un nuevo tipo de radiación ciclotrón. Dentro de este conjunto de imanes, todos ellos le llamamos insertion device o dispositivos de inserción, están divididos en dos grupos. El primer grupo, los llamados Ziegler, en este caso se produce una luz incoherente. Si bien es cierto que aún logramos una luz en el amplio rango del espectro electromagnético, y además lo que hemos conseguido es una mejor brillo de esta luz respecto del bending magnet. Y si nos vamos a un modulador, en este caso la disposición geométrica de esta tecnología permite tener una luz coherente, con lo cual si vemos estas curvas características, el espectro no es tan amplio como los anteriores, pero la ventaja es que se logra picos aún más elevados de brillantez de la radiación sincrotrón. Siguiente, por favor. Y vamos ya a lo que es las características de esta luz. Podemos nombrar lo que he estado diciendo constantemente, que es una luz muy brillante. La brillantez se mide en la cantidad de fotones concentradas en el espacio. En la curva de la derecha podemos ver una comparativa de esta brillantez que nos da esta luz de sincrotrón, que es bastante superior a tecnologías convencionales, por ejemplo, de rayos X, e incluso a la luz que proviene de la superficie del Sol. Esta luz sincrotrón, otra característica es que cubre un amplio rango espectral desde el infrarrojo hasta los rayos X puros, está altamente colimada, tiene una polarización ajustable, es de estructura temporal, que nos permite hacer estudios transitorios, y tiene una coherencia parcial. Siguiente. Mirando esta variable del brillo, que al fin y al cabo es posiblemente la principal parámetro comparativo, el brillo que nos está produciendo el sincrotrón en sus dos modalidades, los onduladores, los magnets multipolares o los bending magnets, en todos los casos siempre estamos por encima millones de veces más brillantes incluso que el Sol, y por supuesto mucho más brillantes que las tecnologías más convencionales.
Bien. Con lo cual, esta característica primordial de esta luz la hace especial. Esta luz es capaz de atravesar la estructura más íntima de la materia. Puede llegar a niveles moleculares y atómicos. He allí la gracia de esta luz. Con lo cual, tiene un campo de aplicación amplio y se aplica en química, física, biología, materiales, medicina, farmacéutica, etcétera, etcétera. Cuando la luz, esta luz de radiación sincrotrón, es generada por los dispositivos de inserción, dependiendo de la aplicación en las líneas experimentales, sigue un recorrido y puede ser tratada de diferente manera. Por ejemplo, si es un trabajo de microscopía de rayos X, la luz que proviene, por ejemplo, de este insertion device pasa por un monocromador y un pinhole y que seleccionan la parte coherente de la luz. Luego atraviesa una placa concentradora que nos generan puntos de radiación y que luego van generando un escaneo de una muestra a analizar. Este escaneo es grabado en detectores y luego mediante procesos computacionales es posible crear una imagen de la muestra que está analizando. Si vamos a la historia de cómo nació esta luz del sincrotrón, los reportes nos indican que en el año entre 50 y el año 80 existían lo que se llamaban sincrotrones de primera generación. En realidad no eran sincrotrones, en aquella época se utilizaban para la física de altas energías. Y los físicos tenían a la luz de sincrotrón como algo que sobraba, era un problema colateral, era la deficiencia de la máquina. Pero investigadores lograron encontrar una especial de la luz, de manera de que en aquella época, mientras los físicos descansaban, los experimentalistas usaban los sincrotrones. Ya a partir del año 80-90 se construye ya ex profeso los sincrotrones para esta aplicación y se construyen de segunda generación usando solamente imanes bipolares o bending imanes. Y a partir del año 90 hasta la actualidad tenemos los de tercera generación donde ya se insertan estos imanes multipolares que comenté anteriormente que le dan más brillantez aún a los sincrotrones. Actualmente existen la tecnología de cuarta generación, aún no muy extendida, que usa un principio de acelerador lineal y basado en la tecnología de electronas. Si damos una mirada en el mundo, actualmente existen alrededor de 60 sincrotrones, distribuidos de esta manera. En Europa tenemos 18 de ellos, en América 14, concentrados ciertamente en Estados Unidos, en Asia tenemos 28 sincrotrones y en Oceanía 1. En Latinoamérica, Brasil tiene un sincrotrón y está trabajando en la siguiente versión más moderna de este acelerador, y México también está planificando la construcción de su sincrotrón. Miramos geométricamente qué es desde vistas aéreas. Por ejemplo, tenemos aquí el sincrotrón europeo, que está en Francia, que es el más grande en longitud. La circunferencia es de 2 kilómetros aproximadamente. Tenemos el sincrotrón chino, este es uno nuevo que se ha construido ahora, tiene posiblemente 5 años de antigüedad. Luego tenemos el Advanced Open Source de Estados Unidos, que también es uno muy antiguo, pero de los más grandes, de la circunferencia, mide en el orden de 1,1 kilómetros, y también uno de los más antiguos y emblemáticos es el Spring A de Japón, que mide 1,44 kilómetros de circunferencia. Y aquí tenemos algunos de los últimos que se han construido. En Gran Bretaña se ha construido uno de diámetro 561 metros, de longitud de circunferencia, es nuevo, debe tener los años de antigüedad. El Soleil, también uno construido en Francia, de 354 metros de longitud, circunferencia. En Australia también se ha hecho uno nuevo, de 16 metros, y este BC2 sí que es uno muy antiguo, alemán, de 96 metros, un poco pequeño. Pasemos al sincrotrón ALBA. Este sincrotrón ALBA es de reciente construcción y actualmente se encuentra en etapa de comisión, experimentación. Aún no se han llevado a cabo experimentos. Este año, en febrero, marzo más o menos, empiezan las primeras experimentaciones. Cubre una superficie de 30.100 metros cuadrados. Es de tercera generación, porque usamos dispositivos de inserción.
y actualmente está catalogado en España como la instalación científica más grande y de mayor inversión. Esto ha costado 201 millones de euros y el funcionamiento involucra el concurso de 140 trabajadores personales. El ciclotrón ALBA está preparado en el futuro para dar servicio a 30 líneas experimentales. En esta primera etapa se han construido 7 de ellas. Entonces, con 7 de estas líneas experimentales se prevé tener 1.000 usuarios por año a partir de este año 2020. Esta es una vista superior ya de lo que es el esquema de ALBA. Tenemos el Neutrolina que nos permite llegar hasta capacidad de 100 megaelectronvoltios. Luego tenemos el booster que inyecta energía desde 100 megaelectronvoltios hasta 3 megaelectronvoltios y luego estas electrones ya pasan a la que mantiene circulando los electrones en 3 megaelectronvoltios. Ambos anillos están confinados dentro del mismo túnel que está hecho de espesores de orden entre 1 y 1,6 metros por temas de protección de radiación. Estas son ya imágenes de las instalaciones de ALBA. Aquí tenemos el LINA, que tiene una longitud aproximadamente de 3 metros. Aquí tenemos la fuente donde se generan los electrones, que es un cátodo termoiónico que se calienta a orden de 1200 grados para generar los electrones, y luego es sometido a campos eléctricos oscilantes que le imprimen energía hasta 100 megaelectrones. Esta energía es suficiente para tener en este punto, a la salida, velocidades relativistas de luz. Aquí tenemos, esta es la parte final de lo que es el LINAC, y aquí es la secuencia donde atravesamos el muro para entrar en contacto con el booster. No obstante, tenemos otra línea de diagnóstico que nos sirve para evaluar cuál es la calidad del gas que está enviando al booster. Siguiente. Ya en el booster tenemos también una serie de componentes. Tenemos, por ejemplo, arriba las cámaras de vacío, que es de acero inoxidable. Tenemos bending magnets, 40 de ellos, que su función, como ya conocemos, es girar al electrón. Luego tenemos también 60 cuadrupolos y 16 sextupolos. Estos no los he nombrado porque estos se ubican en los tramos rectos, que lo que hacen es confinar y corregir las posibles desviaciones del haz en los tramos rectos. Y en la parte central tenemos la imagen de una calidad de la radiofrecuencia, que es la que se encarga de inyectar esta energía a los electrones para lograr esta rampa de 100 electronvoltios hasta 3 electrones. Unas imágenes de instalaciones de la parte del booster. Aquí tenemos ya instalado la radiofrecuencia y los componentes colocados de una manera correctora en el magnet, cuadrupolos y sextupolos, y todo hace un anillo para el siguiente. Estas ya son las imágenes de lo que es el storage ring. En el storage ring tenemos también un conjunto de cámaras de vacío hechas de acero inoxidable, en su mayoría, excepto en algunos puntos muy especiales que los centros de aluminio. Y también tenemos un juego combinado de electrimanes, bending magnets. Tenemos 32 de estos bending magnets para observar la trayectoria de las electrones y 128 cuadrupolos y 120 sextupolos para corregir esas posibles desviaciones del haz dentro del bending. Luego, la calidad de radiofrecuencia. En este modelo tenemos 6 de ellas instaladas en puntos estratégicos que van inyectando energía que va perdiendo el electrón cuando es curvado por los bending. Son algunas imágenes más de la parte interior del túnel. Aquí podemos ver en la parte inferior la dirección del haz, sentido, y también la dirección del haz en el sentido del bus. Aquí unas imágenes en estas imágenes se habían sacado la parte de la cubierta para instalar los imanes. Luego esto en la actualidad ya está cerrado, pero nos permite ver un poco cuáles son las dimensiones de estos muros de protección de radiación, tanto en la parte superior como en los laterales, como en la base, y hacia abajo también tenemos que son importantes para proteger temas de radiación. Bien.
sería un ejemplo de lo que es un front-end. Es decir, aquí, en esta zona, sale un haz de fotones de manera tangencial a la curvatura y también debe seguir una cámara de vacío. El primer contacto es un front-end que se va a dirigir ahora a una línea experimental. Hablando ya de los dispositivos de inserción y los experimentos que se dan en ALBA, tenemos instalados 7 líneas de experimentos con dispositivos de inserción. Se van manipulados, que nos permitirán hacer un abanico de experimentos. Tenemos solamente una línea de vending magnet para procesar el tipo de radiación y un par de líneas que se abren como diagnóstico para ir evaluando la calidad. Estos son los componentes que ya están instalados actualmente en el anillo de la estructura Free que producen esta radiación de inserción baja. Y aquí tenemos lo que sería el resumen de lo que ALBA ofrece como producto. Al mundo, ALBA le dice, te ofrezco este espectro de luz y este rango electromagnético con esta brillantez. Y el comportamiento es tal cual se espera de un sincrotrón. Tenemos siempre la parte más baja, el color azul, esta es la radiación del magnet, el blanco espectro, las dos líneas verdes serían la radiación de los Ziegler, que también siempre en el blanco espectro, y la intensidad, el brillo es aún mejorado posteriormente, y en el caso de los undulators, tenemos que el espectro no es amplio, pero supera el brillantez a 2 metros. Siguiente, por favor. Como conclusión, los experimentos que ALBA ofrecerá y realizará a partir de este año son en los campos de biomateriales, en materiales, en nanotecnología, y todos ellos están resumidos aquí. Por ejemplo, se harán estudios de fibras, polímeros, soluciones biológicas, estudios de proteínas civiles, visualización de células, análisis químico, reacciones químicas, medio ambiente, la contaminación también, estudio de materiales y compuestos farmacéuticos, geología, cerámicas, dispositivos, nanomateriales. Hay 2 líneas que están en mira de construir próximamente que se dedicarán a la información química de imágenes y propiedades electrónicas del control. Esta es la disposición de una de las líneas, una de las 7 líneas de inserción de datos. He colocado una como ejemplo, corresponde a la línea que se llama Shalom, que es una line número 13 que se dedicará exclusivamente al tratamiento, al estudio de virus y proteínas. Siguiendo esta dirección, como se darán cuenta, tenemos una serie de componentes que van haciendo un tratamiento de las fotones para llegar a la parte final de experimentación. Aquí al principio de todo contamos con una ventana de diamante, una ventana que recibe el impacto directo de los fotones en incidencia normal, porque debe absorber parte de la radiación y filtrar el transmisión de onda. El monocromador Gauer es para futuras experimentaciones. El monocromador siguiente sirve para ir filtrando longitudes específicas de onda. Los slits van comiéndose la parte de la radiación que no interesa en la experimentación final. Luego tenemos los espejos focalizadores que van guiando vertical o horizontalmente el haz. Tenemos el piso de monitor que nos indica cuál es la posición en este punto del haz. Tenemos un potenciómetro que se encarga de cerrar el camino del haz ante cualquier problema y que tiene que estar diseñado para absorber la radiación en incidencia normal. Y al final de todo tenemos el detector y la posición donde se haría el experimento, la muestra de estos virus. Quiero decir que una línea experimental en sí también tiene un camino bastante complejo que involucra el concurso de muchas disciplinas para el diseño de toda esta línea. Siguiente, por favor. Buscando un resumen un poco de las aplicaciones que se han hecho actualmente en el mundo, tenemos unos cuantos que les pongo aquí, que se hace un estudio con muchos resultados positivos de la cantidad de hierro que se encuentra en los vegetales. Esto tiene un sentido porque intenta solucionar el problema del hambre y el problema de la deficiencia de hierro en una población calculada de cerca de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Con luz sincrotrón se ha descubierto que el almacenamiento de hierro sucede en las vacuolas. Entonces esa es la dirección que los científicos están siguiendo para poder mejorar la cantidad de hierro
en este tipo de semillas que evidentemente beneficiaría a la salud humana y a la productividad agrícola. En el año 2003 hubo un premio Nobel de Química de dos investigadores norteamericanos, Peter Abbe y Roderick Mastino, quienes lograron descifrar cómo es la transmisión, lo que llaman el canal de agua entre membranas celulares. Esto tiene un sentido en el tratamiento de enfermedades y otras en el conocimiento más profundo de lo que sucede en los estados. Por este estudio, ganaron un premio Nobel e hicieron un uso de luz de sincrotrón que les permitió tener conclusiones más exactas de este tema. Estudia también se identifica con luz sincrotrón los síntomas tempranos de la enfermedad del Parkinson. Esta enfermedad que está afectando a cerca de 4 millones de personas en todo el mundo. Entonces, se investiga con luz sincrotrón la presencia de hierro en estas neuronas y detectar el padecimiento en fases tempranas e intentar dar solución a esta enfermedad. Siguiente, por favor. En el año 2009 también hubo otro premio Nobel de Química. Un grupo de investigadores lograron descifrar la forma del ribosoma y cómo este funciona a nivel atómico. Y para ello usaron luz sincrotrón, que les permitió ver la estructura a ese nivel más íntimo, atómico como el humano. También un buen avance se ha logrado con el uso en mamografía. Si bien es cierto, existen técnicas convencionales, pero la luz sincrotrón permite ver con mayor detalle estos estudios de mamografía en los hospitales. Siguiente, por favor. También hay estudios que se están haciendo, investigaciones en el campo de nanopartículas para aplicaciones en sensores magnéticos, memorias magnéticas que tienen que ver con la memoria de los ordenadores, y también en temas de patrimonio cultural. Por ejemplo, bien se sabía que la Mona Lisa desde diferentes posiciones estaba siempre sonriente. Entonces, lo que pasó es que Leonardo da Vinci hizo un tratamiento especial de la pintura en este cuadro. Se ha descubierto con luz sincrotrón, analizando el cuadro de la Mona Lisa, que hacía una mezcla de pintura convencional con ciertos cristales. Bueno, ahora ya su secreto está descubierto, ¿no? La siguiente. Es decir, la luz sincrotrón si bien es una tecnología que se basa en principios físicos profundos, están involucradas muchas disciplinas. Alrededor del sincrotrón habemos ingenieros, físicos, ópticos, biólogos, de todas las disciplinas, ingenieros civiles, para construir, para controlar y para hacer funcionar este complejo. Pero el sentido final es toda la disciplina. Si se dan cuenta, atacamos física, biología, química, en la agricultura, por ejemplo, microcomponentes, medicina forense, minerales, químicos materiales, de imanes, etcétera, etcétera. Me he quedado corto en poner imágenes porque esta luz es la luz. Bueno, en nombre del equipo de ARBA, del equipo de España, muchas gracias por su presencia y esperamos en un futuro poder coordinar algún estudio con el Perú.